Noticias de Bolivia de hoy 9 de septiembre. Hija de Áñez pide a la CIDH que se pronuncie sobre la situación de la exmandataria. Carolina Rivera Áñez está en Estados Unidos y desde ahí pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie sobre la situación que atraviesa su madre, la expresidenta Yanine Áñez. La hija de Áñez se reunió hoy con José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, a quien le expuso la situación que atraviesa su madre, ahora recluida en el penal de Miraflores, en la ciudad de La Paz, y que presenta un cuadro de salud complicado. Expertos médicos pidieron que se traslade a Áñez a un centro médico de especialidades. La hija de la expresidenta, Yanine Áñez, ya tuvo una primera entrevista con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urejola, a quien detalló el trato inhumano que recibe su madre en los 5 meses que lleva detenida de forma preventiva. Gobierno informa que se amplió el tiempo para entregar informe a la CIDH sobre Áñez. El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este jueves que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió por 7 días el tiempo para que se le entregue un informe sobre la situación de Yanine Áñez. El pasado 31 de agosto, mediante una nota dirigida al canciller Rogelio Maita, la CIDH solicitó que en 7 días de plazo se entregue información respecto a la situación de Áñez en la detención y su estado de salud, puesto que existe en curso un pedido de medidas cautelares. Lima aclaró que este tema está en manos de Cancillería, pero la información que tiene es que se amplió 7 días más el tiempo para entregar el informe. La última información que tenemos de la Cancillería es que ha habido una ampliación de 7 días más para una solicitud adicional de información de la CIDH, indicó el titular de Justicia. Abren procesos penales contra 8 policías por el caso Motín. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, informó que la Fiscalía de Cochabamba decidió abrir procesos penales contra 8 policías por los supuestos delitos de sedición, instigación pública a delinquir, incumplimiento de deberes y ultraje a los símbolos nacionales, dentro del denominado caso Motín Policial de 2019. En total, en Bolivia hay 26 policías que están procesados por el caso Motín. La Asociación de Esposas de Policías denunció que los uniformados son perseguidos y se declaran en emergencia porque estos procesos serían ilegales. Cox aseveró que para dignificar la institución policial, el Ministerio de Gobierno exige la mayor transparencia en estos procesos penales para que se procese a efectivos policiales que han cometido delitos y codelitos con intereses golpistas. Los policías en su momento rechazaron esas acusaciones. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Y el ministro de Justicia ha informado de que se amplía por 7 días más la posibilidad de brindar un informe a propósito del estado del expresidente Yanine Áñez. Escuchemos. Una ampliación de 7 días más por una solicitud adicional de información de la CIDH. Estamos en un proceso que no tiene, que no es lineal, que no es como una demanda, contestación y sentencia, sino que es un proceso que va generando un diálogo entre la CIDH y el gobierno nacional. Vamos a hablar de la situación de los 3 militares que se encuentran detenidos a propósito de las investigaciones sobre los hechos del 2019. Tanto parlamentarios del oficialismo como de oposición esperan el informe del ministro de Defensa. La Comisión de Fuerzas Armadas lo que va a hacer es in situ acá en nuestra Asamblea Legislativa pedir esas peticiones. Y por eso nosotros vamos a enviar una petición de informe escrito al ministro de Defensa para que nos explique qué tipo de organización es la que se tiene. En la Asamblea Legislativa esperarán el informe del ministro de Defensa sobre la situación de los 3 militares detenidos en Chile. En el MAS todavía confían en que se pueda lograr una solución por la vía diplomática. Lo importante es que los estados amigos puedan sentarse en una mesa de diálogo y arribar a ciertos acuerdos y entendimientos, esclareciendo sin embargo que ha sido una operación programada, ha sido autorizada por el Ministerio de Defensa y dentro de la actuación real de este Comando Estratégico Operacional. En Comunidad Ciudadana advierten que se estaría haciendo costumbre que nuestros militares rebasen la frontera hacia el territorio chileno en su control de lucha contra el contrabando. Ya no tiene que haber más condecoraciones. Acá lo que tiene que haber es que se tiene que solucionar este tema y no tiene que volver a ocurrir. No puede ser que ya sea una constante que cada vez nuestros militares excedan y lleguen a territorio chileno.
Vamos a conocer algunas repercusiones respecto a la reacción de 4 diputados disidentes de Creemos que están de acuerdo en iniciarle un juicio de responsabilidades a Carlos Mesa. Y también contra el señor Carlos Mesa, sí, claro. Los 4 diputados que desde el inicio de la gestión legislativa decidieron apartarse de su fuerza política Creemos dicen estar dispuestos a apoyar un juicio de responsabilidades en contra de Carlos Mesa por el caso Quiborax, pero a la vez plantean que todas las ex autoridades acusadas de irregularidades también sean procesadas en instancias del legislativo. Si hay un juicio de responsabilidades contra Yerlin Yañez, también pues tiene que haber un juicio de responsabilidades contra sus ministros y también un juicio de responsabilidades contra Evo Morales y su ministro, así es claro, y también contra el señor Carlos Mesa, así es claro, y hubieron muerto en sus gestiones, ¿no? Y tienen que responder, pues, ¿no? El diputado de Creemos, Erwin Bazán, dice que son diputados que pasaron al MAS, por lo que digan no es una posición de esa fuerza política. Y esto va mucho más allá de diferencias personales. Lo que está haciendo el movimiento del socialismo es perseguir a la oposición, y el diputado Omar Rueda le está ayudando al MAS a perseguir a la oposición. ¿Qué más prueba que eso? Entre tanto, en Comunidad Ciudadana dicen que a pesar de estos 4 disidentes que en su criterio pasaron al oficialismo, el MAS no logra los 2/3 para llevar adelante ningún juicio de responsabilidades. Me parece muy lamentable que diputados opositores estén traicionando el voto ciudadano de la oposición. Cambiamos de información y es que hay algunas divergencias al interior del movimiento al socialismo, sobre todo los asambleístas, hablando del tema de la nacionalización de chutos. Que no va a haber nacionalización de movilidades. Ya el presidente de la Cámara de Diputados dijo que no llegó a esa Cámara Legislativa ningún proyecto de nacionalización de autos indocumentados y que la decisión del gobierno es de no dar curso a una ley en este sentido. Un sector de los diputados del MAS apoyan esta determinación. No va a haber ninguna nacionalización, que quede claro, no vamos a aumentar a la contrabando porque en el momento cuando se ha mencionado un diputado que va a haber nacionalización, entraron mucho más. Sin embargo, existe otro sector de parlamentarios del MAS que creen que sí se debe dar curso a una nacionalización como una forma de resolver la situación de más de 200.000 vehículos indocumentados que estarían en Bolivia. Lo cierto y real es que vehículos indocumentados circulan por todo el territorio nacional. Esto tiene que ser normado, tiene que ser regulado. Y si vamos a ponernos de esa forma, bueno, está bien, pero acá hay un problema de fondo y ese problema de fondo hay que resolverlo. Y resolverlo pasa por ver algunos mecanismos de darle la legalidad a estos vehículos. Nos vamos hasta Cochabamba. Los profesionales en salud recomiendan una tercera dosis de vacunas contra el COVID para el sector salubristas. Se puede autorizar o se debe aplicar una llamada tercera dosis o nuevo esquema de vacunación a todos los pacientes inmunosuprimidos y al personal en riesgo. En este caso, en primera instancia, sería personal de salud. Este es el resultado más importante porque estamos hablando de que de cada 2 personales de salud que han sido inmunizados, 1 en este momento aún cuenta con títulos de anticuerpos para lo que es el virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, pero el otro lamentablemente tiene títulos ya por debajo de lo que es este punto de corte. La ampliación de la edad podría ser como se está haciendo en el resto de los países con las vacunas que están certificadas, que son la vacuna de Pfizer para los mayores de 12 años, Sinovac, y las que tenemos en el país lastimosamente no tienen esta aprobación. Por eso se tendría que gestionar en las instancias correspondientes que vayan llegando las otras vacunas. Janina Encena Puchapawa, Estados Unidos, Uxacam Sarantahueraki. Acá pasba Jupanak Masinakam Tantaptayan Amtawas, Asinawa, ministro de Justicia Arzueyaskaki. Hecho de que los mecanismos del debido proceso no sean utilizados demuestra cuál es el carácter de este conflicto. Es un conflicto mediático, quizás de alguna postura política que tienen los organismos donde ella ha acudido, donde se va a reunir, que son organismos claramente afines a la posición ideológica que tiene ella, que tiene su mamá, pero no tenemos en este momento ningún comentario. Todos los bolivianos están libres de poder acudir a todas las instancias y todas las vías necesarias. Como gobierno vamos a garantizar siempre el acceso a toda la información respecto a todos estos hechos.
Asamblea Legislativa Plurinacional Uxanquirina Caja Huchancha, juicio de responsabilidades un ataque uca, Carlos Mesa Ucata Kiborak, Sucata y Pita Utay Pachanit Janicha, Ucausuyanta Fiscalía General del Estado Uxanquirina Caja. El indulto que emitió el gobierno no es obligatorio acceder, es un derecho que tenían ellos para poder acceder y no lo han hecho, y esto implica de que no estaban de acuerdo en esa amnistía. Ya los han manifestado de que ellos no iban a hacer uso de ese derecho que les había otorgado el gobierno. Tenemos la información que la comisión ha aprobado que sea remitido al Pleno de la Asamblea Legislativa la autorización del enjuiciamiento del señor Carlos Mesa por el caso Kiborax. Estamos nosotros pendientes de que sea el Pleno y tome la decisión, la Asamblea Legislativa, si autoriza o no el procesamiento a través del juicio de responsabilidades. Entre tanto, nosotros no podemos manifestarnos, estamos simplemente pendientes de la decisión de la Asamblea Legislativa. Pues ya tenemos nosotros un informe de la comisión y entonces debemos nomás esperar la decisión del Pleno de la Asamblea para la autorización de su juzgamiento. Noticias de Bolivia de hoy.